Bienvenida Nicole a esta sesión de Vivir Seguros. Luego saludo a Gabriel Landero. Gabriel Landero, ¿cómo estás? Muy bien, gracias nuevamente. Gusto en verlos y poder compartir con ustedes la temática de esta sesión de esta semana. Con hartas ganas esperé esta semana, este día martes. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Y mi buen Ernesto Ramírez, ¿cómo estás? Muy bueno. Mucho gusto estar con ustedes. Mucho gusto. Hoy los veo muy serios. No, muy Eh, fíjense que después de 4 meses de confinamiento, yo creo que vale la pena hacer unas reflexiones de cómo es que, qué ha pasado a 120 días o 120 y tantos días desde que empezamos algunos la cuarentena de manera voluntaria, ¿no? ¿Cómo la han vivido ustedes? ¿Cómo los tomó a ustedes la pandemia, el confinamiento? ¿Cómo la han vivido? ¿Quién comienza? ¿Qué aprendieron? ¿Qué lecciones? ¿Qué hay? Las damas primero. ¿Cómo? Sí, hay que ver cómo nos sentimos hoy y todo. A ver, Nicole, comienza a decirnos. Bueno, al principio fue un poco como un shock, ¿no? El qué está pasando y nada era claro, ¿no? A final de febrero, en marzo, como que estaba viendo las cosas y de ahí nos enteramos todos, ¿no? En marzo, pero la gente todavía estaba viajando, estaba saliendo y de pronto la gente empezando a ir a los supermercados a comprarse todo y hasta se acabaron los papeles higiénicos, los papeles Yo no sé por qué, pero eso es lo que se acaba con frecuencia, ¿no? Bueno. Pero tomarlo por el lado positivo, hay más tiempo para aprender, para hacer cosas que tal vez uno a veces no lo deja por lado y ahora es como que no hay excusa, ¿no? Y también de disciplinarse, porque como uno está metido en la casa o en el apartamento, es fácil de no querer no hacer muchas cosas como hacía antes y hay otras formas de disciplinarse, no tratar de hacer ejercicio, así no puede uno salir, lo puede hacer en su casa, en su hogar, tratar de leer cosas que realmente te alimentan y te ayudan, te nutren, tratar de también bajar las noticias, no es necesario estar escuchando, oyendo noticias todo el día, simplemente con escuchar un poquito de noticias al día es más que suficiente, ya sabemos lo que hay y no para qué repetirlo todo el día, ¿no? Y bueno, también tratar de comunicarse o rodearse con personas que estén en la misma onda, ¿no? De buscar las formas de innovar, ¿no? Estamos en un tiempo de cambios y así que qué mejor que gracias a Dios que tenemos la tecnología. Si esto hubiese pasado, imagínate, años atrás que no teníamos eso, hubiese sido muy diferente. No sé cómo estaríamos, estaba el teléfono y te comunicabas con una sola persona. Bueno, estoy hablando de mis años, ¿no? De muchos años de atrás. Ahora con la tecnología que nos podemos comunicar y encima podemos mostrar en Facebook o en muchas redes sociales y entonces la gente puede estar más enterada de cosas, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí. Vamos a ver, algunos como que lo veían que comenzaban unas vacaciones y claro, en aquella época eran vacaciones, un poco. Tú, Ernesto, ¿cómo recibiste esto y cómo ha evolucionado? Mira, yo creo que sería muy poco serio decir que, no, hombre, que lo tomamos con toda disciplina, en mi caso, porque fue una sorpresa, eso yo creo que para todos fue una sorpresa. Y una sorpresa que afectó lo más importante que tenemos, que son las libertades. Y muy especialmente la libertad de movilidad.
¿sí? Tu movilidad fue atacada, ¿no? Verdaderamente nos tomó por sorpresa a todos, nos forzó a descubrir qué teníamos a favor, qué teníamos en contra. Yo creo que en contra teníamos toda una inercia de cómo es el trabajo, de cómo son los negocios, de que son presenciales, de que son juntas y comités y reuniones y comidas, y etcétera. Y nos puso frente al mundo digital, queriendo o no. Y tuvimos que hacer muchas cosas de una manera que no estábamos acostumbradas a hacerlo. Creo que en especial a quienes estamos por el tema de los seguros, nos pegó en un lugar donde es increíble, pero nos pegó en la previsión. Se supone que nosotros debemos ser quienes llevemos el liderazgo en las materias de prevención, previsión, etcétera. Y no es así. O sea, así nos da sorpresa un temblor, así nos da sorpresa una inundación. Nos sorprendemos constantemente. Y yo creo que esto al menos sí nos enseñó a ver la fragilidad de nuestras formas de vida, ¿no? De cómo están verdaderamente sujetas a inercia, a costumbres, y pues las tuvimos que cambiar, eso fue todo. Creo que no ha pasado mayor tema, creo que los confinamientos actuales son difíciles pero relativos ya con todas estas herramientas, y pues al menos estamos conviviendo ahorita, ¿sí? Imagínense un confinamiento hace, pues cuando fue la última gran epidemia a principios del siglo XX, ¿no? El teléfono ya era la gran cosa, ni siquiera hoy podemos hablar con 20 gentes a la vez. Antes no se podía, ¿no? Y mucho menos verlos. Creo que nos tomó por sorpresa, creo que nos tomó con una infraestructura tecnológica muy propicia para poder resolver esto rápido. La sorpresa no nos la quitamos, pero finalmente, pues que nos gustó, no creo que a nadie le haya gustado. Gabriel, toda la gente en esta época parece que se volvió súper estudiosa, o mucha gente muy estudiosa. ¿Tú cómo has vivido eso desde tu ángulo de coach y de capacitador, conferencista? Mira, primero te voy a platicar un poco a nivel personal, y sí, el 15 de marzo, yo creo que recién el 14 de marzo le agarré la onda, como dicen, y le tomé un poco más de peso a lo que se estaba viniendo. Mi esposa me había dicho meses antes, oye, hay algo, yo, no, tranquila, tú tranquila, enfócate en lo que estamos haciendo acá. Y como que el 14 de marzo yo sentí que estuvo como complejo el tema. ¿Por qué? Porque iba rumbo a una capacitación a una empresa cerca de mi oficina, y la sesión casi se suspende por todo este tema de la contingencia. Entonces, y se hizo la capacitación con menos gente, y llegué a la oficina y me preocupé un poco porque dije, wow, si esto se expande, se cierran las oficinas, las empresas, ¿cómo va a estar el tema? Me dio un minuto de pánico y me subí al roof garden de la oficina, tomé un poco de aire, contaminado, pero no importa, tomé algo de aire, bajé, me preparé un café y empecé a responderme algunas preguntas que ocupo yo también en ejercicios de coaching para poder analizar esta situación y ver el lado positivo. Y la verdad es que sí me sirvió haberlo hecho, porque rápidamente pude ver algunos recursos que ya tenía. Por ejemplo, yo ya venía utilizando herramientas digitales. Por ahí una plataforma de educación, venía utilizando Zoom para hacer sesiones de coaching, por ejemplo. Conferencias no, pero sí sesiones de coaching ya las venía haciendo a través de Zoom. Conocía la herramienta desde el año pasado, la venía utilizando. De primero, como te digo, fue un tema como un golpe fuerte, porque hay incertidumbre, qué es lo que está pasando realmente, cómo se puede llevar esta situación. Yo soy muy reacio a ver noticias, televisión, pero sí ves redes sociales y aparecen que el Costco, que el supermercado X está así, se han llevado todo. Entonces tú dices, entras como en la misma dinámica, vas al súper y que no hay guantes y que no hay diferentes artículos que necesitas. Entonces como que sí genera un entorno complejo, pero yo te diría que luego de responderme esas preguntas, que son preguntas poderosas de coaching, como qué quiero conseguir en esta contingencia, qué puedo hacer para sobrevivir, literal, son preguntas bien poderosas,
pude responder y pude reinventarme rápidamente y empezar a ver oportunidades en esta contingencia. Y ligado muy a esto, hay un tema que estaba leyendo del concepto VUCA. No sé si lo han oído por ahí. El concepto VUCA es un concepto que se acuñó en los años 2000 cuando fue el atentado a las Torres Gemelas. El ejército americano, bueno, es un concepto que nace en la escuela de oficiales en Estados Unidos para poder comprender el mundo volátil que se estaba dando. VUCA es un acrónimo de volátil, incertidumbre, complejo y ambiguo. Ese concepto se trabajó principalmente en el mundo militar. Ya hace como 3 años estaba leyendo, está más aterrizado al mundo comercial, al mundo de las ventas. Entonces ya hay talleres de venta VUCA. ¿Cómo tú puedes sobrevivir en un mundo volátil, con incertidumbre, complejo y ambiguo, por ejemplo? Y está interesante el concepto porque te ayuda a desarrollar algunas ideas que te pueden permitir aclarar un poco más todo este tema. Por ejemplo, cuando hablamos de un mundo complejo, lo que se recomienda es que uno pueda ser directo, transparente y generar confianza con la gente que está interactuando. Cuando estamos analizando un mundo complejo, principal, ser directo y generar confianza. Si estoy ante una situación volátil, por ejemplo, ser más confiable, por ejemplo, cumplir la palabra, cumplir el dicho, como se dice, dar seguimiento a lo que yo dije que iba a hacer, por ejemplo. Eso genera que la volatilidad baje y la gente empieza a confiar en ti, sobre todo en los negocios. Cuando me enfrento a una situación ambigua, se habla de ser claro, de marcar una dirección, por ejemplo, de asumir una responsabilidad y también de empoderar a tu equipo. Si tienes un equipo, empoderar a tu equipo. Cuando se habla del concepto ya hablé del complejo, volátil, ambiguo e incierto, involucrar a la gente. Cuando se habla de un concepto de incierto, involucrar al equipo de trabajo. No solamente tomar decisiones tú, sino que poder involucrar a todo tu equipo, empoderarlos, que opinen, hacerlos más parte de la organización. Actuar con respeto también se sugiere. Ahorita si quieres seguir. ¿Perdón? De repente te perdí un poquito. Ahorita seguimos contigo si quieres en esa parte porque vamos seguramente a profundizar en esos puntos. A mí me quedó una idea que la otra vez manejaste, Ernesto, y realmente me puso a pensar muchísimo, como no tienes idea. Es el hecho de nuestra reacción o respuesta al momento, a la coyuntura. Pero el tema es qué tanto realmente estamos pensando más hacia adelante o cómo es que nos quedamos aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué es que eso ocurre? ¿Qué hay ahí? Mira, el sentido de la idea era este. Está bien, yo creo que esto es una gran coyuntura y seguramente traerá cambios en muchas formas de hacer las cosas. Esto es una forma nueva al menos en su popularidad, de hacer las cosas. Sin embargo, yo lo que trataba de apuntar también es que en algún momento no quiere decir que haya una ruptura total con las cosas que se venían haciendo en febrero. Esto va a pasar, tiene una dimensión temporal. Y muchas de las cosas que hacíamos en febrero, pues las vamos a volver a hacer. Porque todo el sistema económico está diseñado para cómo hacíamos las cosas en febrero. Les pongo un ejemplo. Las aerolíneas. Aquí este es un tema susceptible en México por aquella discusión sobre el aeropuerto, que no es lo mismo tener un hub que la central avionera del norte, ¿no? El tema es que, bueno, pues en realidad el hub podría haber sido muy conveniente porque no era solo para nuestro mercado, era un distribuidor para un mercado de todo el continente. La pregunta es, realmente ahorita con la caída de la aviación, con la caída de la demanda de la aviación, necesitamos otro aeropuerto. Igual nos llevamos la sorpresa que no, porque va a tardar un tiempo en recuperarse todo esto
¿Por qué? Porque antes, hasta febrero, a la primera provocación, hacíamos viajes de trabajo. Mi tema es, no los vamos a dejar de hacer. Posiblemente nos volvamos más selectivos en cuándo hacerlos y por qué razones hacerlos. Muchos de esos viajes de trabajo hoy van a tener este formato. Y vamos a irnos a las cosas más puntuales y específicas. ¿Sí? Eso es lo que creo. Sin embargo, no quiero que tomemos la coyuntura como que no existía el mundo antes de febrero. ¿Sí? Muchas cosas que se hacían van a volverse a hacer. Muchas cosas que en los negocios complejos pues se van a volver a hacer. ¿Sí? Muchas cosas seguramente no, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos que acostumbrarnos es a cómo vamos a salir de la coyuntura y qué cambios sí afectaron la estructura de los negocios y qué cosas van a ser rescatadas de la forma como veníamos haciendo las cosas antes. Yo aprecio mucho la tecnología, el mundo digital, pero en un país como el nuestro, donde hay productos de seguros complejos, muy complejos, no puedo quitar la asesoría y la cercanía y la empatía y muchas cosas que tiene que hacer un asesor profesional con todos sus clientes, ¿no? Sí, tenemos que empezar a ser más precisos y yo creo que con eso cierro el comentario. ¿De qué mercado hablamos? ¿De qué perfiles de cliente hablamos? ¿De qué tipo de productos hablamos? Y no quisiera que nos quedáramos en que esto ya nos destruyó una vida y vamos a inventar otra vida a partir del año que entra, si es que esto es dominado. No, vamos a retomar muchas cosas de antes también. Vamos a llegar a una nueva mezcla, eso sí. Eso Pero sí. no hay que descartar tampoco todo lo que veníamos haciendo. Lo que veníamos haciendo pues nos dejó con las plataformas, con muchas cosas buenas también, ¿no? Sin duda, sí. Ok, gracias, Ernesto. Hace rato que le pregunté a Gabriel cómo estaba, me dijo, me siento feliz y agradecido. Tú, Nicole, ¿qué opinas de las sensaciones? ¿De dónde vienen y por qué? ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? Y cómo es que, como dice Ernesto, pues al final no podemos quedarnos en un lugar, no podemos desaprovechar cosas que ya existían, pero hay que pensar en nuevas. Pero la persona, ¿qué pasa con ella desde tu punto de vista? Bueno, yo pienso que al restringirnos, como decía Ernesto, de no podemos salir, eh, tenemos que estar tapados, no podemos tal vez comunicarnos, hablar cuando estamos afuera. Ahora ya creo que ¿Se escucha? a ver, no se escuchaba, si reinicia si quieres. Sí, sí, decía que, como decía Ernesto, ¿no? Que estamos restringidos a salir con el tapaboca, estamos restringidos también tal vez hasta para hablar. Es una cosa que uno se siente tal vez, es incómodo, ¿no? No está uno en algo que uno está acostumbrado, que es parte de lo normal, poder salir cuando quieras salir, poder hablar cuando quieras hablar, ser escuchado. Y emocionalmente sí, eso definitivamente te puede causar problemas o incomodidades psicológicamente, pero pienso que se puede esa energía canalizarla a algo constructivo, ¿no? Tal vez si no puedes salir, entonces, como hay muchas personas que dicen, por ejemplo, cómo quisiera poder estar trabajando en la casa o tener más tiempo en mi casa, en mi hogar, para hacer tal y tal cosa, ¿no? Pues tal vez ahora que estás en estos tiempos en la casa, es usar eso y en vez de pensar, oh, no puedo salir, no puedo hacer esto, no puedo hacer otro, no puedo, no, entonces voltearlo y decir, oh, ahora puedo hacer esto que antes no lo hacía, no lo daba prioridad y lo puedo hacer, ¿no? De repente no puedes estar saliendo o socializando por fuera, lo puedes hacer por
por estos medios, o usar otras cosas, otra forma de comunicarte o de expresarte, ¿no? Escribir, tal vez un journal, como se dice, escribir en un cuaderno cosas que uno quisiera expresarse, o escribir poesías, tal vez a quien les gusta un poco tal vez canciones, poemas, o leer también es otra forma que estás usando estas palabras y están entrando a tu mente. Es una forma de usar las palabras, pero de otra forma, ¿no? Que las recibas de otra forma. Pienso que definitivamente hay formas, y pienso que la cuestión es enfocarse en las otras formas que uno puede usar ese tiempo y mantener su mente sana, ¿no? En estos tiempos. Yo lo que veo a veces es mucho miedo o hay angustia. Dicen que el miedo es natural y se habla hasta de los fantasmas del temor de un viejo escritor como fue Napoleón Hill. Pero yo sí creo que la angustia o cosas como esas hacen que nosotros nos quedemos o pretendamos quedarnos también donde siempre hemos estado, de una forma donde uno se siente más o menos seguro, ¿no? Bueno, algo que te quita el miedo o esa angustia es la gratitud, ¿no? Que mencionaste. El uno estar agradecido cambia, es como un switch, como prender la luz, ¿no? Miras las cosas de otra forma. En vez de mirar a que uno tiene escasez de algo, lo miras de una forma como que estás agradecido de las cosas que tienes, lo valoras, y por eso él dice que el agradecimiento es el número uno, el factor número uno para sentirse feliz. Entonces hay que ser agradecido. Antes de entrar a algunas cosas más de seguros también, Gabriel, ¿tú cómo has visto a la gente? Realmente tú trabajas con la gente que está ahí metida a fondo en el negocio, pero yo lo que he visto es una preocupación tremenda por el tema del negocio, pero el tema de la persona. ¿Te piden cursos o te piden conferencias que tengan que ver con la persona? Sí, mira, yo creo que inicialmente comenzó con un tema de cómo vendo en esta nueva situación, cómo hago para poder seguir vendiendo. Inicialmente inició así, pero luego las empresas empezaron a buscar un poco más el tema de contención. Hablar un poco, como decía Nicole, la parte de las emociones, reconocer qué está pasando en esta situación, cómo me siento, empezar a hablar de tus paradigmas, de la incertidumbre. Yo en las sesiones con la gente les pregunto y les digo, y no lo hago por balconearlo, por ningún motivo, pero te sirve para reconocer que tienes angustia o que tienes miedo. Porque si tienes miedo y estás en una sesión conmigo, te puedo entregar algún tips que te ayude. Entonces, trato de llevarme eso, que la gente pueda decir, oye, todavía no logro abrir un Zoom porque me da miedo o me da pánico la cámara. Hay gente que todavía le da pánico hacer una sesión de video. Entonces, creo que inicialmente, como te digo, partió más en la parte de comercial, así como vendo en esta nueva contingencia, apalancándose un poquito de las redes sociales, el uso de herramientas, pero luego ya fue como moviéndose un poco más a la parte de contención, a la parte persona. Yo en mis talleres hago ese mix de la parte comercial y la parte persona. Entonces, creo que en las sesiones yo entrego esos dos mensajes y eso es lo que le llama la atención a la gente y le gusta, porque por un lado, primero empezamos hablando de la persona, de tus creencias, tus miedos, tus paradigmas, cómo te sientes hoy, qué está pasando por tu cabeza. Yo en sesiones de repente le preguntaba a la gente y les decía, ¿estás pensando en bajar tu meta comercial, mantenerla o subirla? Y mucha gente decía, no, estoy pensando en bajarla o la estoy pensando en mantener. Entonces, yo les decía, oye, pregúntate, ¿qué te está haciendo pensar que tienes que bajar tu meta? ¿Qué pasa por tu cabeza en este minuto
que te hace pensar que tienes que bajar tu meta. Y se ponen a analizar las personas y dicen, oye, estoy pensando en miedo, en paradigma, incertidumbre, en crisis. Entonces, si tú estás pensando en eso, lo lógico es que la acción sea bajar tu meta personal. Pero más allá de la meta de la empresa o tu meta personal, es que le vas a pegar a tu estándar de vida y a tu calidad de vida. Entonces, por ahí como que le hace clic a la gente y dice, no, en realidad, a lo más me mantengo flat con mi meta, o a lo mejor la subo, porque hay gente que se panicó y esa cuota me la voy a llevar yo. Entonces, es interesante cuando la gente se abre un poco en las sesiones y creo que el Zoom tiene algo interesante que a veces, como decían, el no tener la cámara hace que la gente escriba cosas en el chat. Sin saber quiénes son, para mí, la gente se puede abrir a contar cosas. Y te dicen, no, tengo miedo. Bueno, hay algunos que los conocen, son sus compañeros de promotoría, de negocio, pero ante un desconocido, a veces la gente tiende a abrirse y ocupa las cámaras para decir cosas que le están pasando internamente y que le están doliendo. Creo que inicialmente, cuando uno hacía las sesiones, o cuando más bien yo hacía las sesiones, me sentía un poco incómodo cuando la gente no encendía las cámaras, y yo los invitaba a que encendieran la cámara porque es un tema, la contingencia te invita a pasar a la luz. Dicen que en la oscuridad se reproduce el bicho, a la luz dicen que se muere. Entonces cuando tú prendes la luz, brillas, por un lado. Y segundo, fui muy partícipe de eso, pero después haciendo como análisis, ¿qué pasará por la cabeza de alguien? Y lo que hablaba recién Ernesto y Genuario, ¿qué pasará por la cabeza de alguien que no quiere encender la cámara? Porque le da miedo. Entonces, lo que yo busco en las sesiones es hacer participar a esas personas, primero por el chat, luego, oye, libera tu micrófono, y al final, oye, prende tu cámara. Entonces, hacemos un proceso de creación en una hora sencillo, y se dan cuenta que hay un aprendizaje, que primero escribieron en el chat porque no participaban, segundo, dijeron algo en el micrófono a todo el equipo, y luego encendieron la cámara para la foto final, pero se dan cuenta que hay un aprendizaje, pero sí es fuerte el tema. Yo veo a harta gente todavía bien asustada con todo lo que está pasando y que todavía sigue vibrando en marzo, vibrando en abril. Y lo complicado de eso, cuando uno está en negocios comerciales, es que no te puedes quedar atrás, porque si te quedas atrás, alguien se te va a adelantar y te va a llevar ese mercado que tenías visto ahí hace un rato. Entonces es importante no quedarse atrás, como dicen por ahí un dicho, no sé si acá está de tripas corazón, algo así. Hacer de tripas corazón. ¿Sí? Hacer de tripas corazón y salir adelante, porque al final el que te vaya mal comercialmente, sacando las metas personales y las metas de la empresa, le vas a pegar a tu estándar de vida y a tu calidad de vida. Y si tú trabajas o tu propósito es tu familia, lo que menos quieres es pegarle a tu familia. Entonces tienes que empezar a hacer cositas, como decía Nicole, empezar a escribir, empezar a leer, cosas que tú digas, no es que dejes de pensar que la situación está compleja, no, sí está compleja, pero no le das poder a la situación compleja. Esa es la gran diferencia. Yo asumo que está complejo, sí, está complejo, pero una cosa es que yo le entregue el poder a eso y otra cosa es que yo me ponga a hacer cosas diferentes y me enfoque en lo que tengo que hacer. Por ejemplo, si mi negocio es vender, es prospectar, aprender nuevas herramientas, meterme a YouTube. Hay una cantidad de tutoriales. El otro día alguien me decía, oye, ¿dónde compro un curso? No compres curso, le dije yo. Métete a YouTube y después de YouTube, ve si compras el curso. Ah, me dijo, ok, súper. Eso. Sí, es que es bien diferente. Oye, Ernesto, yo me acuerdo contigo, pues hemos cruzado ya algunos puentes desde hace muchísimos años, ya ni digo cuántos, pero ya son más de 40, ¿no? ¿O cuántos son? No, 30 y tantos. Voy a dejarlo así. Tú siempre, desde siempre, me acuerdo que has estado muy cerca de los agentes. Uh-huh. ¿Cómo ha cambiado desde tu perspectiva, digamos, el paradigma del propio agente hacia sí mismo y obviamente el paradigma de los demás como para la gente? ¿Y qué has vivido tú en ese terreno como para poder llegar después a decir por dónde pudieran hoy tomar al toro por los cuernos? Híjoles, qué buen tema. Mira, yo tengo en la industria 40 años. Sí es un periodo importante para ver evolucionar las cosas. A mí me tocó la época en que los agentes de seguros solo podían vender seguros de vida para una compañía, lo cual era un factor importante de desarrollo en una sola idea o en un solo modelo de negocio.
Daños lo podían vender con quien ellos quisieran. Pero vida no. Vida, el negocio de largo plazo, el que requiere compromiso, el que requiere seguimiento, no se podía vender así. Algo pasa y cambia la legislación y de repente todo el mundo se vuelve un broker en potencia. Probablemente no es malo, la competencia nunca es mala, pero no puedes ser un broker cuando no estás diseñado para ser un broker, cuando no sabes lo que es ser un broker, ni tienes la fuerza de negociación de lo que es un corredor. Hemos caído ahora en una situación en que la gente tradicional, déjame llamarlo así, al que conocemos, al que lo fuimos a sacar quién sabe de dónde, lo dijimos, le vendimos la carrera, lo ponemos con un promotor que tiene nada más 500 agentes, pero bueno, él los atiende a todos. En fin, hemos hecho muchas cosas así, un poco particulares. Y esa gente, en realidad ahora para asegurar un automóvil en cobertura limitada pide 8 cotizaciones. O sea, ha convertido él mismo el producto en un commodity, ¿no? Como se le llama en esos términos. El problema es que él también se convirtió en un commodity. Porque ahora todo el mundo hace ese tipo de prácticas. No está, yo veo que la gente ha perdido la oportunidad de vender su servicio. Y de vender el diferenciador, mi servicio. ¿Sí? ¿Dónde viene ahí un pequeño tema? Bueno, que surgen más canales de comercialización. Los grandes negocios se van típicamente al corretaje o al conducto directo. ¿Sí? Los negocios masivos empiezan a tener fórmulas alternas que la tecnología permite. Y verdaderamente lo que pasa es con el agente tradicional es que va a entrar en un proceso de veras donde necesita reinventarse un poco, porque los nuevos mercados, y eso lo decía la vez pasada, los nuevos mercados, los millennials que ya empiezan a tener poder adquisitivo propio y la generación que sigue, no van a aceptar, ¿sí?, una perorata de 45 minutos previos a la oferta de una póliza de seguro. Tenemos que cambiar incluso los estilos de comunicación. ¿Qué he visto? Pusimos reglamentos más estrictos para mantener la cédula y se perdieron las cédulas. ¿Sí? Esa es otra verdad también. No compramos el reto. ¿Sí? Pero le podemos ver las asegúnes que se quiera los requisitos de la autoridad. Pero también es cierto que yo casi te diría que por cada cédula vigente que hoy tiene la autoridad para intermediar seguros, por lo menos hay otras 2 que ya no están vigentes y que siguen en la profesión. ¿Sí? Ha habido un cambio, veo deterioro en el agente tradicional, veo demasiada inercia, ¿sí?, y no veo que el agente haga valer su servicio. Que diga, mira, conmigo te va a costar 5 puntos más, pero conmigo tienes una asesoría permanente, tienes consejo, tienes cercanía, tienes acompañamiento, tienes evaluación, tienes aclaración de dudas y tienes todo esto. Yo no he visto eso todavía. Probablemente alguien lo haga, no lo dudo, pero como un fenómeno generalizado no lo veo. Y me preocupa más aún el hecho de que ante las nuevas generaciones no haya una comprensión plena de cómo generar ese valor agregado ante un mercado que todo lo quiere por las vías digitales. No veo esa preparación todavía. Y hay productos, el producto tampoco se ha simplificado lo suficiente para eso. Hoy veía en la asociación un estudio de mercado donde esas 2 variables, simplicidad, rapidez y eficiencia, son variables fundamentales para las generaciones que vienen atrás. ¿Sí? Y no lo estamos haciendo. Perdón. Además, opinión estrictamente personal. Tienes el micrófono cerrado, Gemma. Oye, Nicole, gracias.
¿Tú qué crees que pasa digamos, en nuestra forma de pensar? ¿Qué nos hace pensar a veces ir hacia un lado, hacia el otro? ¿Y por qué a veces parecería, pues que nos vamos, como Ernesto lo decía, que pues no le echamos a los retos? Como que están ahí a veces las oportunidades, o a veces inclusive no estando se buscan, pero estando las cosas, parece que hay algo ahí. ¿Qué nos detiene? ¿Qué crees tú, qué piensas, qué imaginas? Pienso que es el miedo. El El miedo. miedo de lo desconocido. ¿Y De, cómo se cura eso? eh, haciéndolo. Bueno, sí, tal vez ver las pros y los cons, ¿no? De qué te puede decir, ok, ¿qué me perjudica si hago esto, no? No lo desconozco, me da miedo, me siento incómodo o incómoda. Um, Hay un miedo muy grande, es justo esto, es el miedo en hablar. Delante de personas, como decía Gabriel anteriormente, las personas quieren prender sus cámaras. A todos creo que nos ha pasado, a mí me ha pasado al principio, del qué dirán, ¿no? Pero pienso que si uno se suelta un poquito y va tal vez como un proceso pasito a pasito, puede soltarse y porque en vez de pensar qué malo pueda pasar, podemos usar lo opuesto, que tantas cosas buenas pueden pasar de esas oportunidades. Entonces, pensarlo de la forma positiva y lanzarse, ¿no? Si se ve que puede ser algo bueno, ¿por qué no? Pasar esa barrera. Es un reto que la vida se nos presenta y se pueden aprovechar y puede haber un crecimiento enorme de esa forma. Atreverse. Es que si suele uno esperarse demasiado en lanzarse hacia algo, ¿no? Oye, Gabriel, y volviendo a los agentes, tú ves con muchos agentes. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Si tienen miedo a los retos? Porque sí es cierto, se encuentra uno, yo mismo, en no saber prender a veces una máquina y ahorita tengo que poner mi teléfono bien y nada más no puedo. Y entonces, obviamente que a veces posponemos, ¿no? Más tarde, a ver, y mientras eso sucede, otros se adelantan, como dices, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú percibes? No te escuchamos, pero vamos a ver. Ahí sí, Ahora sí. ahí sí. Yo te diría que la gente sí quiere vender. Todos quieren vender. Y quieren llegar a sus metas, y quieren ser convencionistas, quieren generar ingresos, quieren los premios y todo eso. La mayoría, yo te diría, el 80% quiere lograr algo en lo que está haciendo. Se compró el cuento de ser agente y que es una oportunidad. El tema es la constancia en ese proceso. Porque hay gente que entra y al primer año no le va bien y se va. Había un dato del INRA, que creo que era del 2015, que entraban 100 agentes y después de 3 años quedaban 20 agentes. No sé si habrá cambiado, pero era un dato global del número de agentes. Entonces, de 100 que entran un año, a los 3 años solamente quedan 20. Entonces, mucha gente se pierde en el camino, desiste, porque no ve los frutos. Pero el tema es, esta es una carrera de largo aliento, es una maratón, digámosles. Es una maratón y que se divide en sprint, en etapas. Entonces hay que comprarse que para llegar a esa meta que quiero, tengo que disfrutar el proceso. Y hay un proceso de aprendizaje inicialmente, y donde tengo que empezar a poner todo de mi parte para poder lograr esos objetivos que me tracé, ponerme metas que sean reales, que las pueda alcanzar. Por ahí les comenté, parece que hace un par de sesiones atrás, la metodología SMART para aterrizar las metas, y echarle ganas y trabajar para eso, por un lado. Por otro lado, también mucha gente me he dado cuenta que quiere ser el todólogo de su negocio. Y créeme que eso no te va a llevar a ningún lado. Si hay alguien aquí, gente conectado, ser todólogo de tu negocio no te va a llevar a ningún lado, lo decía Ernesto recién.
El tema de cambiar ese mindset, de convertirte en broker, en un corredor, lo puedes lograr. Hoy tienes todos los recursos para hacerlo. Más vas a golpear una puerta y te convierten en broker, literal. Pero tienes que empezar a mostrar una estructura diferente. Tienes que verte como empresa. Si te sigues viendo como persona física, te van a ver siempre como persona física. Para temas fiscales, por ejemplo. Tienes que empezar a verte como una persona moral, como una empresa. Y eso involucra invertir en tu negocio, involucra en pagar el precio del éxito. Si tú quieres lograr algo, tienes que pagar el precio del éxito, tienes que invertir en tu negocio. Me comentaban unos agentes hace una semana atrás, me decían, oye, llevo todo el día haciendo cosas en redes sociales, haciendo los posts para subir a redes sociales. Oye, pero ¿ese es tu negocio? No, mi negocio es vender, ok, sale a vender. Contrata a alguien que te haga ese servicio, pero es que es muy caro. ¿Vale? Pero ¿qué es caro? ¿Cuánto te va a salir? Cotiza. Y por ejemplo, hablábamos de que te podían llevar, así a nivel de cotizaciones, una persona te podría llevar tu red social y hacerte las imágenes y te podría cobrar aproximadamente 2.000 pesos mexicanos mensuales, mínimo. Y de verdad que se paga con creces versus una póliza vendida. Entonces ya delegas en una persona una responsabilidad, obviamente le das seguimiento, pero ya tienes un equipo. Y tú te empiezas a ver como una persona empresa. O sea, cuando le hablas a un cliente, le dices, alguien de mi equipo le va a hablar para el seguimiento. Alguien de mi equipo le va a traer su póliza, por ejemplo. Alguien del equipo yo soy un despacho. Entonces, hay mucha gente que se dice despacho, pero hace todo. Y hay muchos que ya están empezando a invertir en su negocio, invertir en un contador, invertir en redes sociales, porque tú no eres experto en redes sociales, por más que un curso que te dé tu empresa. A mí me han contratado empresas para dar cursos de redes sociales. Yo le digo, oye, no te vas a convertir en community manager. No es el foco del taller. Es que tú conozcas para que no te engañen y sepas lo que tienes que comprar y delega este rol en una persona. Contrata a un contador que te lleve tu cuenta. Contrata, y lo decía alguien el otro día, lo comentó en un posteo que hiciste tú, Januario, que es un argumento de Arsique, que lo dice siempre, es que tú como agente, tu póliza te la lleve otra persona. Cuando tú dejas de pensar de tan codo, porque eso es ser codo. Soy agente y yo me vendo mi póliza de vida, mi póliza de gastos médicos. Eso es ser codo. Es más, cuando tú cambias esa forma de pensar, empiezas a verte como empresa y puedes exigir un servicio. Pero si tú no tienes a alguien que te esté dando seguimiento, nunca vas a pasar al siguiente nivel. Hay un libro de un escritor que se llama Raymond Sanso, que es un coach español que tiene hartos libros, pero uno de los libros se llama El Código del Dinero. Dice, si después de 2 años tú no externalizas nada de tu negocio, bienvenido, te convertiste en un esclavo de tu negocio. Literal. Entonces tienes 2 años para empezar a externalizar cosas de tu negocio, o si no, el sueño por el cual tú decidiste emprender, o sea, dejaste el mundo godín por un sueño de ser empresario de los seguros, porque así es. Pero te convertiste en empleado de ese negocio. No pasaste, como dice Kiyosaki, en el cuadrante del flujo del dinero, porque Kiyosaki dice, primer cuadrante, dice el empleado. Ok, la mayoría empezamos como empleado. Luego dijimos, hay algo más afuera. ¿Qué puedo hacer? Me convierto en autoempleado, soy emprendedor. Ok, pero lo que no te puede pasar es que después de 2 años sigas haciendo todo tú, porque te conviertes en esclavo de tu negocio y es peor, porque como empleado, como godín, como dicen, por último tienes tu nómina segura, tu quincena, te pagan prestaciones, trabajas de 8 a 6 y te olvidas. Pero como autoempleado y esclavo de tu negocio, trabajas 24/7, no te va a dar el tiempo. Entonces, tienes que, de todas las tareas de tu negocio, y lo dice, y creo que lo he comentado varias veces, lo dice Brian Tracy, tienes que ser selectivo de las cosas que tú decides hacer. Si tienes 10 tareas hoy, sé selectivo. ¿Cuáles son las que vas a enfocarte? Y esas 3, a lo mejor, son las que realmente te agregan valor como agente, y las que siguen, ve cuál se podría externalizar, y empieza paso a paso, no poco a poco. Paso a paso, migrando un servicio. Ok, el tema del telemarketing se lo paso a una persona. Hoy hay mano de obra en el país. Hay gente que quiere trabajar y necesita trabajar. Y cuando tú generas oportunidades de empleo, el negocio empieza a crecer, porque te vas a ver como un despacho de verdad,
no como un despacho donde estás tú respondiendo el WhatsApp, el teléfono, el mail, haciendo todo tú. Eso no se ve tan bien de cara a un cliente cuando llegas con un discurso de que eres un despacho. Entonces, empieza a invertir, paga el precio del éxito, y como lo dice un conocido mío, dice, paga el precio del éxito y págalo de contado, y que suene. Que suene, así tiene que ser. Gracias, gracias. Si no, la vida te lo va a pagar a meses. Así Págalo es, de contado. de una vez. Oye, Ernesto, vi que te reíste un poco cuando justamente Gabriel hablaba acerca de tocar la puerta y te quieren hacer broker inmediatamente. Tú que has vivido esos 40 años que mencionabas, ¿cómo has visto la evolución justamente en ese terreno? Porque muchos agentes sienten a veces el deseo de dar el brinco, pero me parece que no hay tanta claridad. No sé qué opinas tú al respecto. No te escuchamos porque está apagado tu... Ahora sí. Perdón, no, desde luego que no hay claridad, Genuario. Mira, para ser un corredor, para empezar debes entender que esa es tu naturaleza, el corretaje, ¿sí? Tú no debes, hay los principios de lealtad a la marca, etcétera y demás. Cambian mucho, ¿sí? Cambian mucho. Ahí tú debes de ver capacidades de suscripción, capacidades de asumir costos de adquisición, en fin, toda una serie de cosas que no vienen al caso en este momento. Si tú crees que vas a ser corredor, porque para una póliza de un auto llevas 4 cotizaciones, pues estás agregando trabajo bueno al malo, porque vas a cotizar 4 veces, vas a darte de alta en 4 compañías, pero nada más vas a vender una póliza. ¿Sí? Te complicas la vida. Entonces, pues no vas a ser convencionista, no vas a ganar los bonos, no vas a hacer muchas cosas, pero tú quieres un broker. Ahora, que la gente pida cotizaciones, muy bien, yo creo que es su derecho, pero también tú tienes el derecho a decir, oiga, ¿sabe qué? Pues yo no lo voy a poner en manos de una cosa que no sea conveniente por 25 pesos menos, ¿no? $1 para efectos prácticos. No debe ser el caso. Yo creo que se ignora mucho lo que significa ser un corredor, ¿sí? Y de las capacidades. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender el concepto del corredor? Bueno, un corredor, para empezar, tiene conocimientos fuertes y capacidad técnica para discutir una suscripción con una aseguradora, ¿eh? Y una suscripción de un negocio complejo que involucre reaseguro. Y que involucre administración de pérdidas y técnicas de administración de riesgos que no son del dominio generalizado. Ese es un primer punto. Si eres un broker que venda planes de beneficios, pues tendrás que tener por lo menos un actuario que vea cómo está la mutualidad, que vea sus riesgos, que pueda saber qué es lo que pueda necesitar. Tú solito a veces no le entiendes bien a tus pólizas elementales, digamos las de riesgo familiar, pues no puedes aspirar a llamarte broker, ¿no? Ese es un primer punto. Un segundo punto es pues un poco lo que sea Gabriel. Oye, aquí entran 100 gentes en 18 meses, a veces nos quedan 5 o 6. No, 20 serían muchísimas, o sea, sería algo muy bueno. Es un reproceso constante de gente. Y el tema es que hay mucha frustración entre la gente que no lo logra. ¿Por qué? Porque aquí vendría desde una pregunta de origen. No sé qué tanto se forme en el agente de seguros la vocación de empresario. Y aquí viene un problema, porque normalmente tenemos como el objetivo de reclutamiento al cuate que está viéndoselas mal económicamente porque perdió un empleo. Y a mí se me hace que ese es un target poco exitoso. Yo creo que la gente debe tener hambre, pero un hambre que se llama ambición, por más, de ir por más. No el hambre del estómago, porque esa solo se satisface comiendo, ¿no? Y es de muy urgente y corta resolución. La otra es, créeme, y por experiencia te lo digo, en algunos ejercicios de worksite, me ha tocado que a veces
el mejor vendedor es el que dice, oye, es que ya se viene la escuela de mi hijo y quiero que entre a una universidad privada. Fíjate, la meta no es, me falta comida. Uh-huh. Es Y una entonces, visión es una visión de más largo plazo, obviamente. entonces, fíjate, si no quieres prepararte para pasar un examen de autoridad, para que te den una cédula que te independiza y te hace existir desde el punto de vista jurídico, pues menos vas a querer aprender de administración de riesgos, de reaseguro, de prevención de pérdidas y de una serie de temas que van junto con el negocio asegurador, ¿no? Y ahí es donde digo, híjole, ¿quieres ser broker? Pues entonces ten claro el camino de lo que es y de lo que vas a hacer. Poco lo que sea, pues, oye, el precio que tienes que pagar es grande. Ve, uno, si lo puedes pagar en esta vida, ¿no? Porque a lo mejor el tiempo no te alcanza. Y dos, si no, mejor ser un excelente agente, ¿sí? Un excelente agente que sepa dónde están las ofertas que su mercado necesita, que bien que lo saben, y que no por 2 pesos más ande haciendo cosas que no deben. Porque te digo, hoy se vive mucho ese problema. Y eso lo viven más las compañías de productos que se han visto ya más como commodity. Típicamente el caso de automóviles es así. Y típicamente se causa daño. Tú mueves una póliza de seguro de personas de una compañía a otra, estás perjudicando al cliente. Sí, 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 totalmente, así es. Así es. Entonces, yo creo que, te digo, por ahí sí veo que nos ha faltado aquí en este país fuerza, iniciativa de crecimiento. Hay quien lo ha logrado. Y son los casos de los grandes campeones Claro. del mercado tradicional. Indudable. Pero pues, son casos de excepción. Uh-huh. Lo demás es esa justa medianía que anda ahí sufriendo cada 3 años para refrendar la cédula, ¿no? Casi, Uh-huh. casi. Gracias, Casi. gracias, Ernesto. Así es. Oye, Nicole, ¿cómo juegan las creencias en esto? Porque al final yo creo que, pues, crees lo que tú quieres creer, pero ¿cómo juega eso y cómo cambiar ese chip? Bueno, ahorita que lo escuchaba Ernesto y hablaba del colegio, justo hoy recibí un email de los colegios del condado donde estoy y habían hecho como una encuesta hacia los padres de ahora que el colegio debe empezar a fin de agosto, qué piensan acerca de si los niños regresan al colegio, si se quedan en la casa o hacen algo híbrido, ¿no? Mitad, mitad. Y resultó que la encuesta salió como un tercio de cada uno. Un tercero, one third es un tercio, ¿no? Decían, quieren que se quede online, que todos el estudio con los niños sea online. La otra tercera parte de los padres quieren que regresen full time al colegio y la tercera quieren que haga algo híbrido. Entonces, al final se van a quedar, dicen que van a hacerlo online, la mayor parte, y de vez en cuando tal vez van a hacerlo un poquito híbrido, pero queda online. Entonces, tal vez es una creencia de que el colegio debe de seguir como siempre ha sido yendo uno al colegio físicamente, pero eso creo que con todo esto está cambiando y se está viendo que yo he visto que muchos profesores han estado frustrados de hacer el material todo y ponerlo online y que no funcionaba, que sí funcionaba y con los niños a disciplinarlos, a que como no están en el colegio y tienen el control de poder decirles, ok, ahora todos se sientan, ahora escuchan y en la casa es diferente, ¿no? Yo pienso que va a demorar tal vez un poco, es un proceso y simplemente es cosa de adaptabilidad, ¿no? De adaptarse a este sistema que puede hacer que termine siendo híbrido, que pienso yo que tal vez sea una cosa así, ¿no?
mientras que se regulan y de repente queda así. O sea, finalmente las creencias se van adaptando, como dices tú, y algunas se quedan en el pasado. Hay un comentario aquí que dice que todos dan soluciones, pero una cosa es hacer y otra es decir. ¿A quiénes deberían preguntarles, a quiénes deberíamos preguntarles de acuerdo con la experiencia para poder avanzar? Ya como para ir cerrando. Pues yo creo que para empezar a la gente que estamos en la línea de batalla, ya sea desde la compañía o desde la intermediación. Finalmente, las ventas afectan esas dos grandes barreras. Y yo sí te diría que no se habla de lo que no se conoce, ¿no? Dos, de gente que sepa lo que es haber vendido alguna vez. Yo creo que ese es un perfil muy bueno, ¿sí? Que sepa lo que es haber vendido alguna vez. Y tres, que sepa lo que es vender ahora, ya sea a consumidor tradicional, a consumidor corporativo o incluso vía herramienta digital, al que lo ha hecho, al que te ha tenido la vivencia, ¿sí? No se trata, y también hay mucha razón en la observación, no se trata de hacer un diplomado IPADE sobre el tema, pero sí se trata de compartir cosas que pues a veces los vive uno. Yo creo que Gabriel tiene su experiencia, Nicole, tú, en cuanto que hemos visto cómo es la línea de batalla, al menos en México. Yo no tengo experiencia en otros países. Y bueno, creo que lo he visto a través del tiempo que verdaderamente hubo gente, y hay que reconocerlo, que perdió cédulas por no querer hacer el examen en una computadora. Sí. Esto, Bueno, perdón, así es, cualquier sí, sí. autoridad que haya estado por esos tiempos te lo valida. Era un drama porque ella era gente probablemente de edad mayor, etcétera. Pero pues los gobiernos legislan, reglamentan, y pues esa fue la reglamentación. Ahora, hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo esos exámenes. Bueno, pues hay una parte que también hay que conocer, hay que estudiar. No todo es la vivencia en el mercado, porque si no, pues se pierde la autorización y ya se perdió la carrera, ¿no? Es de las pocas carreras que necesitan revalidarse cada 3 años, al menos por acá, por este lado. Gracias, gracias, Ernesto. ¿Tú qué opinas, Gabriel? Yo creo que hay que levantar temas con la gente que, como dice Ernesto, que está metida en el tema, gente que está en la línea de la batalla a diario, porque son los que te pueden entregar mayor información de lo que viven en el día a día. Por otro lado, también tener un poco de información del cliente. Yo no sé si le haría caso 100% a todo lo que el cliente quiere, porque el cliente a veces quiere muchas cosas, Okay. pero tomar cosas que sean muy relevantes y por otro lado también no cargarse tampoco al hacer un mix, de tener ahí de ideas del cliente final, de las necesidades reales que tiene el cliente y cómo ha sido su experiencia cuando alguien lo ha asesorado. Y también a nivel del asesor, de la gente, porque la gente también te va a pedir un montón de cosas, o te va a decir un montón de cosas, pero no todas son, hay cosas que son a veces bien, no son tan así. Son cosas que le pasan a él en el día a día. Es como, tengo un caso que me pasa, pero a ver, o cuando te dicen muchos de mis clientes, a ver, pero ¿cuántos son muchos? Uno. Mándame el caso y nunca llega el caso. Yo en algún minuto en roles de liderazgo me pasaba con mis equipos comerciales. Me decían, oye, es que lo que pasa es que los clientes no quieren comprar. Y yo, ya, ¿y por qué? No, es que el producto está así, todos los clientes, pero dime cuál es, y yo le mejoro la oferta. Y nunca llegaba el correo, porque al final era un invento, una creencia literal que se van inventando las personas en el día a día. Pero yo sí haría un levantamiento, por un lado, del cliente final, de simplificar, como decía Ernesto hace un rato y tomaba nota, el tema de simplificar las métricas, la simplicidad, la rapidez y la eficiencia, creo que son temas centrales para los clientes. Si lo contrato online o no, es decisión mía como cliente. Si me asignan un agente, mucho mejor porque tengo una cara con la cual me puedo relacionar. Y la gente tiene que empezar a ver eso. Tiene que empezar a más que decir que tu argumento es el servicio, porque el servicio es un commodity hoy, todo entrega servicio.
pero qué tipo de servicio entrego es la gran diferencia. Y lo dejo honesto también, no vender precio, sino que vender valor. Porque a veces te dicen, oye, es que tú eres caro. Ese es mi precio. Pero yo no te vendo precio, yo te vendo valor. Hace un rato antes de conectarme, estaba en una sesión con unas personas de una empresa, estábamos platicando por una propuesta. Le dije, si tú quieres un monólogo, lo tienes. Yo no me voy a pelear con eso. Pero si quieres que tu inversión de verdad tenga impacto, yo te sugiero hacer esto. Entonces al final me dijeron, sí, de verdad tiene sentido el enfoque, porque es así. Te lo está diciendo alguien que lo está haciendo y lo está viviendo en el día a día con diferentes equipos de diferentes empresas. Entonces, de repente hay que funcionar como consultor y a veces también hay que funcionar en mi rol como coach y consultor. Esa mezcla suena interesante. Yo creo que lo que viene, pues sí hay cierta incertidumbre y como según escuchamos aquí, pues vamos a esperar que sean soluciones híbridas y muchas cosas pues no se le van a poder preguntar a nadie, sino que habrá que experimentarlas seguramente. Bueno, realmente platicar de estos temas se extiende uno mucho, ya la hora es, ya se fue. ¿Quieren terminar con algún comentario en específico? Ernesto, un mensaje así de esos poderosos, casi que hacen llorar. No. Yo creo que sería muy, muy valioso de veras que se expresara en este tipo de foros. También la gente que está en la línea de batalla, de veras bienvenido. ¿Sí? Y coincido con Gabriel, en algún momento tuve que promover ciertas virtudes de un cierto producto, una cosa, y después me tocó promover ese mismo en la competencia de esta. Y todos los decían que el otro era el que tenía lo mejor. Era mucho también ese tira y tira lo que ocurría. Hay muchas cosas, la gente y la compañía necesitan amalgamar más su trabajo en equipo, también es cierto. También es cierto que ahí podemos llegar a tener intereses encontrados, pudiera llegarse a dar el caso. Digo, ahí el mejor producto es el que no cuesta nada, paga todo y da una comisión del 100%. Pues no se puede, no hace sentido. Esto yo creo que es un negocio noble, debe ser un negocio para todos, y yo creo que entender eso, que no todo es precio, sino que hay un intercambio de valor. Pues vaya, vamos a decirlo muy simple, ¿no? ¿Qué coche quieres comprar? No es que uno sea más caro que el otro, uno te da más cosas que el otro, para no mencionar marcas, ¿no? ¿Sí? No. Es lo mismo. Y yo creo que no hay una sugerencia de mi parte sería no abandonar el valor, ¿sí? De lo que pero sí hay que hacerlo ostensible. Quizás ese sea uno de los retos. Gracias, desde una presentación pulcra, una cotización profesionalmente hecha, en fin, todas esas cositas que hacen ver que un despacho a veces hace las cosas bien. Gracias. ¿Alguien más? Si no, concluimos por acá, ya para agradecerle a Nicole ahí en la Florida, a Gabriel Landero, que chileno, pero que está aquí en México, a Ernesto con sus 40 años de trayectoria, no sé si de experiencia, pero de trayectoria. No, ha sido una larga relación de amistad y sobre todo de conocimiento que tienes. Te agradecemos muchísimo. Pues muchas gracias. Realmente se lo pasa uno bien por acá de algún modo. Entonces, pues les dejamos un abrazo a los que estuvieron, inclusive hasta los que estuvieron primero. Todos se lo merecen, ¿no? Estamos llegando a la TAM, a Caribe. Hay alguien conectado, comenta desde Honduras. Nos mandan saludos. Pues mira, te estás viendo. Pues sí, es cierto. Bueno, saludos desde Honduras. Bueno, pues aquí vamos a estar, Lenin. Aquí vamos a estar los martes. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo y pórtense bien. Dale.